Muy bien, el título de mi mensaje de hoy es Esenciales. Antes de comenzar con mi mensaje, quiero hacer un anuncio y también una aclaración. El anuncio es el siguiente: este domingo, a partir de las 10 de la mañana, vamos a abrir las puertas del templo para todos aquellos que quieran venir a participar con nosotros del culto, de nuestro servicio de adoración al Señor. Este domingo, 10 de la mañana, las puertas del templo van a estar abiertas, obviamente con todo el protocolo que se nos impone desde el gobierno, que tiene que ver con toda la cuestión sanitaria. Ya hace 3 domingos que los diáconos de la iglesia y algunos hermanos más se están reuniendo a orar, pero este domingo comenzamos el primer culto después de esta cuarentena. Ese es el anuncio. La aclaración es la siguiente. Esto es un anuncio, es un aviso, le estoy comunicando esto porque es importante que ustedes estén todos informados, pero esto no significa una invitación a todos, ni tampoco el empujarlos a que vengan el domingo. Somos muy respetuosos de la decisión de cada uno en cuanto a esta cuestión de la cuarentena, del distanciamiento social, y entiendo que muchos de ustedes están extremando los cuidados para evitar cualquier tipo de contagio, etc. Lo cual, como pastor, respeto mucho. Sé que más que otra cosa esta cuestión de congregarse o no congregarse en este contexto pasa más por una cuestión de conciencia. O sea, yo haría mal si no me congrego este domingo y no predico la palabra, porque me siento obligado a hacerlo para con el Señor y mi conciencia. Pero también entiendo a aquellos que en su conciencia creen que todavía no es el momento. Entonces quiero que me comprendan, que entiendan que lo comprendo. El grupo de liderazgo de la iglesia también los comprende a todos los que quieran tomar algunos recaudos o que quieran seguir esperando un tiempo más, como algunos lo están haciendo, hasta el mes de septiembre. Dicho sea de paso, no somos la única iglesia que va a comenzar sus actividades. Ya hay otras iglesias en la ciudad que han comenzado sus actividades. Pero quiero decirles que tanto para aquellos que quieran venir como para aquellos que decidan venir, todos tienen nuestro apoyo. Y no estamos pensando mal de ninguno, ni mejor de uno ni mal de otros, por la decisión que tomen con respecto a esto, porque es una decisión personal, es una decisión individual. Así que cualquiera sea la decisión que ustedes tomen, ¿sí? Sepan que como pastor yo los acompaño, y el liderazgo de la iglesia también los acompaña, sea que deseen el domingo estar presentes o deseen esperar un tiempo más. Para nosotros lo que ustedes decidan está perfecto. Bien, habiendo dicho esto, quiero, con respecto al título que le puse a mi mensaje, Esenciales, quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Sí? Quiero comenzar haciendo una pregunta. Y la pregunta que me hago y que me vengo haciendo desde un tiempo es: ¿qué clase de secuelas nos van a dejar la pandemia y la cuarentena? ¿Con qué clase de secuelas vamos a quedar? Ahora, no me estoy refiriendo a nivel social, no me voy a referir en el mundo, en el país, en el universo, no. Voy a referirme específicamente a la iglesia. Me voy a referir específicamente al pueblo cristiano, a los creyentes en Cristo. A lo largo de la historia han ocurrido desastres terribles que han dejado consecuencias, que han dejado secuelas en el comportamiento no solamente de personas individuales, sino incluso de comunidades enteras, incluso de naciones enteras. Eventos y situaciones traumáticas como, por ejemplo, guerras como las que hemos tenido a lo largo de la historia: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o grandes catástrofes climáticas, tornados, inundaciones, o grandes terremotos, o también colapsos económicos que causaron desastres en la vida económica de naciones y de familias, como fue la debacle económica de 1930, en el siglo pasado, lo que se conoce como la Gran Depresión. Y bueno, nosotros los argentinos tenemos bastante experiencia en este tipo de crisis. La última más grande que tuvimos allá por el año 2001, y algunos nos acordamos, y todavía tenemos
cierta memoria y todos reconocemos que esa crisis dejó huellas en nosotros. Ahora, todo evento traumático que nos ocurre a nivel individual, pero ahora quiero hablar a nivel grupal o a nivel comunitario, siempre deja secuelas. ¿En qué sentido? En que afecta y modifica el comportamiento de las personas. Este tipo de catástrofes y la pandemia que estamos viviendo, la cuarentena y este distanciamiento social, está empezando a modificar ciertos comportamientos. No solamente, yo me estoy refiriendo ahora, que es lo que más me preocupa, a la iglesia, pero esto está pasando a nivel sociedad. Nuestros comportamientos están cambiando en este contexto. Los traumas que nos quedan después de crisis como estas, o que se están generando en medio de una crisis como la que estamos viviendo con esta pandemia y el aislamiento social, ¿sí?, están afectando, como dije recién, el comportamiento y la conducta de todos nosotros, aunque nosotros no lo percibamos, aunque nosotros no nos demos cuenta. Pero nosotros vamos adoptando actitudes y comportamientos que son una reacción ante esta situación de crisis que estamos viviendo. Y de eso quiero hablar hoy. Pensaba, el otro día, hace un par de semanas, hablaba con un pastor, un amigo, y él me hacía un comentario. Él me decía, mirá, creo que vamos a pasar por cosas, que nos vamos a enfrentar con situaciones como iglesia que no teníamos previsto y que no sé si en la Biblia vamos a tener alguna referencia para saber de dónde agarrarnos. Al principio yo dije, no creo eso, pero después me quedé pensando, me quedé reflexionando, y después cuando voy a la palabra de Dios, claro, porque en mi convicción personal, una de las premisas que tengo en mi vida, es que no hay nada que la Biblia, no hay ninguna cuestión, ningún problema, ninguna situación que la Biblia no tenga una respuesta. Confiado en eso, buscando en la Biblia, pude encontrar que estas situaciones como las que vivimos hoy ya han pasado en otro momento de la historia. Pero es más, no hace falta tampoco ir a la Biblia para darnos cuenta que situaciones traumáticas como la que estamos viviendo nosotros ahora ya habían pasado, sino que hay que hacer un poco de memoria. Si repasamos la historia del último siglo en el mundo entero, comenzando por el 1900, tenemos que a los 14 años de haber comenzado el nuevo siglo, se desató la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años y murieron 22 millones de personas. En 1930 fue la Gran Depresión económica. Miles de bancos se fundieron. Fue la ruina de naciones y de familias enteras. Y en 1940 y tanto, a principios de 1940, se desató la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de lo que fue, me olvidaba un detalle, después de lo que fue la Primera Guerra Mundial, en el año 18 comenzó la famosa gripe española que mató millones. En definitiva, no solamente hay referencias en la historia de situaciones traumáticas que le ha tocado vivir a la humanidad y ha sobrevivido porque estamos acá todavía, sino que también en la Biblia pude encontrar referencias, antecedentes históricos de situaciones traumáticas a nivel nacional y de las consecuencias que esas situaciones dejaron en su población. En este caso, el pueblo judío, más precisamente el reino de Judá, el reino del sur, sufrió una experiencia traumática terrible cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la ciudad de Jerusalén, destruyó la ciudad por completo, quemó y derribó el gran templo de Jehová que había construido Salomón con toda su gloria, y los judíos fueron llevados por la fuerza cautivos a Babilonia. Cuando ellos están en Babilonia, ellos les estaba costando mucho recuperarse del trauma. ¿Cuál trauma? Piensen por un momento. Tener que dejar con tus familiares que quedaron vivos después de la masacre que hicieron los babilonios cuando invadieron y destruyeron Jerusalén. Tuviste que agarrar a tu familia y agarrar un monito nomás, ¿sí?, una mochilita, y dejar atrás tu casa
dejar atrás tu ganado, dejar atrás tus cultivos, dejar atrás la tierra donde naciste, dejar atrás la ciudad santa, la ciudad de los grandes reyes de Israel, dejar atrás el gran templo del Señor, el gran templo de Jehová, humeando, quemado y derribado, e irte cautivo a una nación con otra cultura, con otras costumbres, con otra religión y en calidad de cautivo, casi como un esclavo. A ellos les costó recuperarse de este trauma que les tocó vivir con la cautividad. Y para colmo, los babilonios se burlaban de ellos y le pedían a los judíos que cantaran canciones alegres. Evidentemente se burlaban de ellos y le pedían estas cosas porque ellos no podían evitar tener la cara de angustia, tristeza que tenían por estar sobrellevando el trauma de haber perdido todo en Jerusalén y estar cautivos en una tierra extraña. Y ellos cuentan esta experiencia, los judíos, en el Salmo 137, perdón. En el Salmo 137, versículo 1 al 6, ellos cuentan esto y dicen: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. O sea, lo que habían perdido, lo que habían dejado atrás, y lloraban. Estaban en una profunda depresión, secuelas de este evento traumático, la invasión y la cautividad. En los sauces que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que cantáramos canciones. Nuestros opresores, dicen ellos, nos pedían estar alegres. Evidentemente ellos no podían estar contentos ni alegres y nos decían: cántenos un cántico de Sión. Sión había desaparecido. A Sión se le llamaba al monte donde estaba sentada la ciudad de Jerusalén, el monte de Sión. Pero esa ciudad ya no existía, ese monte había sido destruido, y los babilonios, burlándose, les pedían que cantaran canciones alegres recordando su patria, recordando su ciudad, recordando, ¿no?, toda la historia que habían dejado atrás. Y miren cómo responden ellos. Dicen los judíos en la cautividad: ¿cómo cantar canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Es como una automaldición. Si algún día me llego a olvidar de ti, Jerusalén, como diciendo: yo nunca me voy a olvidar de ti, Jerusalén. Y si me llego a olvidar algún día de ti, Jerusalén, que se me seque la mano. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pega al paladar. Segunda automaldición. Es como que estaban diciendo: que la lengua se me pega al paladar si algún día llego a estar alegre, mientras vos, Jerusalén, mi ciudad, estás destruida. No voy a poder estar alegre jamás, jamás, hasta que Jerusalén sea restaurada, sea restablecida. Ojalá se me seque la mano derecha si algún día me llego a olvidar de la ciudad santa Jerusalén, la capital del reino, el lugar del templo del Señor, donde habitaba la presencia gloriosa de Dios. De esta manera, y ellos se negaban a cantar alabanzas. O sea, ¿qué está describiendo el Salmo? Las secuelas que había dejado en ellos esta situación traumática de la destrucción de su ciudad y del cautiverio al que fueron llevados por la fuerza. Así como tan fuerte era su afecto por Jerusalén, así de fuerte también eran las secuelas que habían quedado en ellos, al punto que les impedía cantar alabanzas a Dios. Pero pasaron los años. Pasaron los años y los judíos se acomodaron al cautiverio. Hace poco, un descubrimiento arqueológico, por medio de un descubrimiento arqueológico, se halló una tablilla de arcilla que forma parte de los archivos que se llaman Al-Yahudu, por si alguien lo quiere googlear. En esa tablilla había una inscripción
de aquella época, donde se describía cómo era la vida de los judíos en el cautiverio babilónico. ¿Y saben qué dice esa tablilla antigua de ese tiempo? Que los judíos se terminaron acomodando a la sociedad babilónica. Se destacaron en la industria, se destacaron en la agricultura, se destacaron en el comercio, en diferentes oficios que no eran comunes para el pueblo judío, e incluso más. Muchos de los judíos en Babilonia se volvieron ricos, y aún más todavía. Muchos judíos del cautiverio, muchos cautivos, incluso algunos judíos que nacieron en cautiverio, llegaron a tener posiciones importantes dentro del gobierno. Bueno, un ejemplo de judíos cautivos que fueron muy importantes en el gobierno de Babilonia fueron Daniel y sus 3 amigos, que llegaron a ser asesores principales del rey Nabucodonosor. Esto lo cuenta muy bien el libro del profeta Daniel, como también el libro de Nehemías, cuando a Nehemías se lo ve siendo la persona más importante para el rey, que era el copero del rey. En este caso ya no Babilonia, sino el rey persa, Artajerjes, que Persia había sucedido, o mejor dicho, conquistado a Babilonia, pero los hombres de Dios, los judíos, todavía estaban ahí y eran algunos de ellos, eran parte del gobierno. Al punto tal, y escuchen esto, al punto tal ellos se acostumbraron a la vida en Babilonia, que cuando se cumplieron los 70 años que Jeremías había profetizado que iba a durar la cautividad, el rey Ciro de Persia, ¿sí? El rey Ciro de Persia escribió un decreto permitiendo a los judíos que quisieran volver a su tierra, tenían libertad para volver. Les estaba dando permiso para volver a su tierra con un propósito específico: reconstruir el templo de Jehová. Uno diría, después de 70 años, habrán hecho fila para volver a su tierra. Sería una caravana, porque estaba a varios miles de kilómetros Jerusalén de la ciudad de Babilonia, de la ciudad capital de Babilonia, pero pensando en la oportunidad que tenían ahora de volver a su tierra y reconstruir el templo, y el rey le estaba proveyendo los materiales para construir el templo, bueno, quizás uno podría pensar que hubiera habido una explosión de compra de camellos porque todos los judíos querían volver. Bueno, no fue así. Después de 70 años de cautividad, el 90% de los judíos se quisieron quedar en Babilonia. Solamente el 10% de los judíos, cuando tuvieron la oportunidad de volver a su tierra, cuando tuvieron la oportunidad de volver para reconstruir el templo de su gran Dios, solo el 10% volvió y el 90% se quedó. A ver, ¿esto qué explica? Que el 90% de los judíos se habían acostumbrado a la nueva anormalidad. No normalidad, a la nueva anormalidad. Se habían acostumbrado a la situación y esto había dejado secuelas en ellos. Estas eran las secuelas que se evidenciaban del trauma que habían vivido del cautiverio durante 70 años. Ya el templo para ellos no era una prioridad. Reconstruir el templo donde habita la presencia de Dios ya no era una prioridad para ellos, y de las automaldiciones que habían proferido, también ellos se habían olvidado. ¿Cuál es el punto acá sobre el que quiero poner el puntito, el punto que va en la I? ¿Cuál es el punto? El punto es este. Los eventos traumáticos, como el que estamos viviendo ahora, de esta pandemia y distanciamiento social, condicionan el comportamiento de las personas, incluso nuestro propio comportamiento. Y el condicionamiento, la afectación de nuestro comportamiento, no solamente es algo que nos pasa ahora, sino que va a perdurar con el tiempo. Esto lo vemos a lo largo de la historia. Las consecuencias de las guerras continuaron con los hijos de los combatientes de esas guerras.
continuaron en las familias, en los herederos, en los descendientes de los que participaron de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos ejemplos, también nosotros tenemos ejemplos en Argentina, de las consecuencias y las secuelas con las que quedaron los excombatientes de Malvinas, incluso secuelas que afectaron a sus propios hijos y a sus propias familias y matrimonios. Secuelas a nivel de salud física, salud emocional, relaciones familiares dañadas por las secuelas que la guerra dejó. O sea, esto que estamos viviendo nosotros ahora, esta pandemia y cuarentena y aislamiento social, está empezando a dejar secuelas en nosotros, y ahora me refiero específicamente a los cristianos, a la Iglesia de Cristo, a los creyentes. Y secuelas que nos van a acompañar por un largo tiempo, incluso después de que termine toda esta situación. Aunque una de las secuelas que ya estamos padeciendo de esto es que ya muchos decimos, esto no va a terminar. Esto no va a terminar, porque obviamente nos alimentamos de lo que los medios de comunicación dicen, lo que la Organización Mundial de la Salud dice, y ya dijeron que esto va a durar como 2 años, y ya estamos todos en modo cuarentena permanente. O sea, nuestro comportamiento está siendo afectado, nuestro comportamiento ya está condicionado por esta situación traumática que nos está tocando vivir. Esto es lo que yo creo y opino y lo afirmo, que la pandemia, esta pandemia, va a dejar sus secuelas en los creyentes. Va a dejar sus secuelas en la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque de pronto, hermanos, la iglesia real se transformó, se convirtió en la iglesia virtual. De pronto, ¿sí?, el culto congregacional se convirtió en el culto individual. De pronto, la oración unida se convirtió en pedir oración al grupo de oración de WhatsApp. De pronto, el compartir las cargas los unos a los otros, se convirtió en publicar nuestros lamentos en Facebook. De pronto, el oír la predicación con sumisión ante la palabra de Dios se convirtió en escuchar la palabra, si me acuerdo que hay predicación, en algo opcional. De pronto, la comunión entre hermanos se convirtió en distanciamiento social. Ahora, como solución temporal ante la amenaza de que había un virus desconocido que amenazaba con matar a muchas personas, estuvo bien todas las medidas que se tomaron. Estuvo bien todo lo que hicimos para cuidarnos y cuidar a los otros. Estuvo bien, pero eso no significa que no haya un peligro en todo esto. No significa que haya un peligro, que no haya un peligro en todo esto. ¿Cuál es el peligro? El acostumbramiento a esta nueva normalidad. Y el otro peligro, el entusiasmo de muchos con esta tendencia a la iglesia virtual. Decir, creer, pensar que la iglesia puede seguir siendo iglesia así como estamos ahora, es lo mismo que decir, no necesito la iglesia. Esa es la verdad. Decir que se puede seguir así, siendo iglesia, siendo cristiano, seguir a Cristo, de la manera en que lo estamos haciendo ahora, equivale a decir que no necesitamos al pueblo de Dios, que no necesitamos a nuestros hermanos, que no necesitamos la iglesia. Y la pregunta 3 en realidad, que nos tenemos que hacer todos es, ¿se puede vivir el cristianismo sin la iglesia? A algunos ya les parece que sí. Otra pregunta, ¿se puede ser un seguidor de Cristo y no necesitar a la iglesia? Para algunos ya les parece que sí. Y la tercera pregunta, ¿es esencial la iglesia o no? Para muchos, lamentablemente, incluso cristianos, actúan como si la iglesia no fuera esencial. Como el gobierno no puso a la iglesia dentro de la lista de actividades esenciales, muchos creyentes asumen que lo que dice el gobierno es la verdad, que lo que dice el gobierno tiene razón. La iglesia no es algo esencial. La iglesia
puede estar cerrada. No hay problema con eso. Ahora, lo que a mí me interesa esta noche no es empujarlos a ustedes a ir al templo y que todos nos arremolinemos en el templo y nos abarrotemos en el templo. No, no. Mi propósito, como ya les dije al principio de este mensaje, aquellos que tomen la decisión de permanecer en sus hogares y esperar para volver a congregarse, me parece muy bien y respeto esa decisión y tienen todo mi apoyo. Lo que yo estoy acá poniendo el punto, el foco, ¿saben en qué es? En nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos. Yo quiero que a través de este mensaje podamos acomodar nuestros pensamientos. Esto no es lo normal y la iglesia no puede ser iglesia en esta situación. Porque nos vamos a terminar, como los judíos, acostumbrando a Babilonia, acostumbrando a la cautividad, acostumbrando al distanciamiento, acostumbrando a no ser iglesia. Y ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro, hermanos. Y yo te voy a dar 7 razones hoy. 7 razones de por qué la iglesia es esencial. Primera razón, Mateo 16, 18 dice, Jesús hablándole a Pedro y a los discípulos, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo no está edificando al Estado, no está edificando instituciones humanas, no está edificando empresas, ni siquiera está edificando el país, tu país o mi país. La única institución, la única organización, mejor dicho, el único organismo que Cristo está comprometido a edificar, bendecir, apoyar, respaldar, confirmar, acompañar, es a la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y es más, hablando de esa su iglesia, que no es tu iglesia, no es mi iglesia, no es la iglesia de la denominación, es la iglesia de Él, y ahora yo te voy a explicar por qué es de Él. Hablando de esa iglesia, una de las características que Él señala en este versículo es, y el reino de la muerte no puede imponerse contra ella. Es como estuviera diciendo el Señor, no hay nada que pueda ni deba detener a la iglesia. Ni siquiera el reino de la muerte, ni siquiera la amenaza de la muerte puede y debe impedir o imponerse, prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia que Cristo está edificando es una iglesia que no puede ser silenciada aún ante la amenaza de la muerte. La iglesia que Cristo está edificando, esencialmente, ¿qué es? Y no hablo de un edificio, obviamente Cristo no está hablando de un edificio. La iglesia que Cristo está edificando esencialmente es un compañerismo de creyentes que han sido redimidos por la sangre de Cristo. La iglesia es este compañerismo de creyentes en Cristo, unidos por la experiencia común que tenemos de haber recibido la gracia de Cristo en nuestras vidas y que tenemos en común que amamos a Cristo y tenemos una misma misión en la tierra. Y esta es la primera razón, esta es la iglesia que Cristo está edificando. Segunda razón, 1 Pedro 1, 18 al 19, dice así: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La segunda razón por la cual la iglesia es esencial es que la iglesia, escuchen esto, la iglesia es la cosa más preciosa para Cristo en la tierra. Si cuando Cristo mira el mundo, mira el planeta Tierra, desde su trono, a la diestra del Padre, y podemos decir cuando Cristo, y podemos preguntarnos, cuando Cristo mira el mundo, ¿qué es lo que más le gusta, le atrae o ama? La iglesia. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay nada,
ni nadie en el mundo que agrade al Señor Jesucristo. No hay nada ni nadie en el mundo que sea el mayor afecto de Cristo. No hay nada más precioso para Cristo en el planeta Tierra que no sea la iglesia, la cual, ¿y por qué es tan preciosa para Cristo? Porque es la realidad más preciosa, la cosa más preciosa para Cristo acá en la tierra. ¿Por qué la iglesia es esa cosa más preciosa? Porque Cristo la compró con su propia sangre. Cristo compró a la iglesia para sí mismo, con su propia sangre. Derramó su sangre por cada uno de nosotros los creyentes, por cada uno de nosotros los redimidos. Él estuvo dispuesto a comprar la iglesia, aun cuando el precio fue su propia vida, entregada en sacrificio en una muerte cruel y terrible como fue la crucifixión. Efesios 5, 25 al 26 ilustra más todavía esta idea de cuánto ama Cristo a la iglesia, cuánto ama Cristo a la reunión de su pueblo, porque eso es la iglesia. Maridos, dice Pablo, amad a vuestras mujeres. ¿Como quién? ¿Como mi papá amaba a mi mamá? ¿Como mi abuelo amaba a mi abuela? No. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo lo amó? Y se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Sabe qué significa santificarla? Apartarla para Él. A los maridos, por eso, esposas, no se quejen cuando leen en la Biblia que tienen que someterse a sus maridos, como la iglesia se somete a Cristo, porque a nosotros los maridos nos toca un desafío más grande todavía. Amarlas a ustedes como Cristo amó a la iglesia, entregando su propia vida por la iglesia. Así también tenemos nosotros los maridos que entregan nuestras propias vidas por nuestras esposas. Cristo entregó su vida por la iglesia. La entregó para santificarla, para hacerla su posesión, para hacerla su pertenencia. Por eso la iglesia es la cosa más preciosa, la realidad más preciosa que Cristo puede tener y observar en la tierra. Tercera razón. Dice Apocalipsis 19.1. ¿Por qué es esencial la iglesia? Dice Apocalipsis 19.1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud del cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Saben cuál es la tercera razón por la cual la iglesia es esencial? La iglesia es la única manifestación visible del cielo en la tierra. Dice Apocalipsis que en el cielo había una gran multitud reunida y esa multitud decía aleluya. Yo te pregunto, ¿en qué lugar de la tierra ves gente reunida que grita aleluya? ¿En qué lugar de la tierra ves gente reunida que le da la honra, la gloria y el poder al Señor del cielo y de la tierra? ¿A dónde vas a encontrar un grupo de gente haciendo eso? Bueno, las únicas personas que hacemos eso somos la iglesia, somos los creyentes. Y cuando los creyentes estamos haciendo eso, estamos replicando delante del mundo una escena que ocurre en el cielo, que está ocurriendo en el cielo en este mismo momento. La iglesia es el único lugar donde se hace la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. La iglesia es el único lugar donde a Dios se le da alabanza y adoración. La iglesia es el único lugar donde se vive un anticipo de lo que va a ser el cielo. Cuarta razón, ¿por qué la iglesia es esencial? 1 Timoteo 3, del 14 al 15. Dice Pablo a Timoteo: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe acá: la iglesia es la casa de Dios, donde se reúne la familia de Dios, donde habita la verdad de Dios, donde vive la verdad de Dios. Te pregunto, si hoy tuvieras que ir a un lugar a buscar la verdad, ¿a dónde irías?
¿La vas a encontrar en el club? No. ¿La vas a encontrar en el gimnasio? No. ¿La vas a encontrar en el municipio? No. ¿La vas a encontrar en la escuela? No. ¿La vas a encontrar en tu trabajo? Tampoco. ¿La vas a encontrar en tu casa? Tampoco. Porque la verdad no habita en ninguno de esos lugares. La verdad habita en la iglesia. Dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O baluarte significa fundamento. La función principal de la iglesia es levantar la verdad. Cerrar la iglesia, clausurar la iglesia, y estás clausurando el único lugar donde vive la verdad. Sostener con firmeza la iglesia tiene el llamado de la responsabilidad de sostener con firmeza la verdad, de proclamar y defender la verdad. Porque no vas a encontrar la verdad en otro lugar. Filipenses 1:27 dice, pase lo que pase. A ver, yo sé que por ahí el pensamiento que puede venir es este. Bueno, pero en la Biblia está la verdad y yo tengo la Biblia en mi casa. Ahora yo voy a hablar con respecto a ese punto. Pero acá el texto dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Se nos llama entonces a levantar la verdad, a sostener con firmeza la verdad, a proclamar y a defender la verdad. Filipenses 1:27. Pablo dice, pase lo que pase, noten esa expresión de Pablo, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Porque sea o que vaya a verlos o que esté ausente, que yo pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, haciendo ¿qué cosa? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La iglesia es el lugar donde escuchamos la verdad, donde predicamos la verdad y donde defendemos la verdad. Quinta razón por qué la iglesia es esencial. Mateo 18:20, palabra de Jesús. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Exacto, allí estoy yo, en medio de ellos. La iglesia, la quinta razón por la cual la iglesia es esencial, porque en la reunión de la iglesia, la prometida presencia de Cristo es real. Ahora, no me pregunten cómo sucede esto, porque en realidad es un misterio. Cómo Cristo puede estar al mismo tiempo en todas las reuniones de su pueblo, que son la iglesia. Es un misterio, pero es un misterio que impacta mucho a los que asistimos a esas reuniones. Incluso a los que no son creyentes y asisten a nuestras reuniones, porque no pueden dejar de notar que en el ambiente hay algo especial. Y si la iglesia es atractiva por algo, si la iglesia tiene un ambiente especial por algo, la única razón por la cual la iglesia, el ambiente de la iglesia es especial es por causa de la presencia de Cristo en medio nuestro. No hay otra explicación. Si es que en la iglesia las personas son transformadas, son cambiadas, no es por obra del pastor, no es por obra de los líderes, no es por obra de los hermanos, es por obra de la presencia de Cristo que habita cuando los creyentes se reúnen. Por eso la iglesia es esencial. Sexta razón. ¿Por qué la iglesia es esencial? Romanos 1:15. Dice, dice Pablo, así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles el Evangelio. Ahora, pensemos un poco en estas palabras de Pablo. Pensemos un poco en esto. Pablo dice esto en el primer capítulo de la carta a los romanos. O sea, estamos hablando de la epístola a los romanos. Bueno, todos los que hemos leído la Biblia y hemos leído Romanos, aunque sea algunos textos, es fácil darte cuenta que la epístola a los romanos es una cátedra del Evangelio. La carta a los romanos que escribió el apóstol Pablo es un seminario teológico. Es la explicación del Evangelio con una revelación, conocimiento y entendimiento de la verdad del Evangelio, tanto para el creyente como para el que no es creyente, con unos argumentos del apóstol Pablo insuperables. Todos reconocemos la altura que tiene la carta del apóstol Pablo a los romanos dentro de todas las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora uno diría, con semejante carta que le mandás a los romanos, explicando como nadie el Evangelio, ¿para qué vas a ir a visitarlos? ¿Qué necesidad hay de ir a visitarlos? ¿Qué necesidad hay de ir a verlos?
cara a cara si ya le escribiste 12 capítulos, 16 capítulos de la carta a los romanos? Y les hablaste de todo, del Evangelio y de la vida cristiana. Lo que tienen que creer y lo que tienen que vivir. Con eso alcanza. ¿Por qué tenés que ir a visitarlos? Y Pablo explica por qué. Pablo responde, para predicarles. Para predicarles. Y a ver, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? El apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, que no se puede predicar el Evangelio por carta. Como no se puede predicar el Evangelio por teatro, ni por películas, ni tampoco se puede predicar el Evangelio por videitos, como este videíto, porque esto no es predicación. Esto es otra cosa. No sé cómo lo llamarán, bueno, no sé qué nombre ponerle, pero esto no es predicación. Por eso Pablo, después de escribir Romanos, dice, yo voy a ir a predicarles. Lo mismo que le escribí, voy a ir a predicárselos. Porque Pablo entiende muy bien acá que la esencia de la vida de la iglesia está centrada alrededor de una realidad gloriosa, que en la iglesia Dios le habla a su pueblo, y Dios le habla a su pueblo cara a cara por medio de débiles hombres que predican fielmente su palabra. La verdadera predicación, esto no es predicación. Por un tiempo estuvo bien, perfecto, y lo vamos a seguir haciendo, sí, porque sirve, es útil, pero no es predicación. El apóstol Pablo por eso dice, yo tengo que ir a predicarles a ustedes y tengo que estar con ustedes cara a cara. Algunos dirán, ¿pero por qué? Bueno, Haddon Robinson escribió estas palabras. Él dice, la palabra predicada es el medio de un poder espiritual que ni siquiera la palabra escrita puede reemplazar. ¿Qué está diciendo este escritor? Bueno, lo mismo que dice Pablo. La palabra escrita, la Biblia que todos tenemos en nuestra casa, por supuesto que cuando leemos esa palabra con fe, tiene poder. Pero cuando se predica, cuando se proclama, cuando se anuncia la palabra escrita, la predicación es el conducto, es el canal, es un medio por el cual fluye el poder que está en la palabra. No se olviden que Dios habló en el principio, habló la palabra y fueron creados los cielos y la tierra. Hay un poder en la palabra hablada que no es el mismo poder que hay en la palabra escrita en un papel. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Que no se puede reemplazar la predicación cara a cara por esto. No se puede reemplazar la predicación cara a cara con videitos, con dibujitos. No se puede reemplazar la predicación cara a cara con mensajes de texto. No se puede. Deuteronomio 18, 18 al 19. Dios le habla al pueblo de Israel en el desierto y les dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, a Moisés le dice, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él, el profeta, el predicador, hablare en mi nombre, el que no quiera escuchar esas palabras, yo le pediré cuenta. Así de serio es el ministerio del predicador, y así de serio es la cuestión del ministerio de la predicación, y por lo tanto hay que pensarlo 20 veces y un poco más antes de meterse a ser predicador o maestro. Porque si bien Dios va a juzgar a los que oyendo desobedecen la palabra que predica el predicador, así también Dios va a juzgar al predicador si no predica lo que está escrito. No estoy diciendo que hay que escuchar y hacerle sí mi coronel a todo predicador que habla, porque está hablando Dios a Moisés, voy a levantar un profeta como tú. O sea, un profeta, un hombre fiel a Dios, un hombre fiel a la palabra de Dios. Hoy abundan los predicadores, pero son pocos los predicadores fieles. Ahora, cuando vos te encontrás por la gracia de Dios con un predicador fiel, y ese predicador fiel habla la palabra escrita de Dios, vos no estás escuchando al predicador, estás escuchando a Dios hablando a tu vida, de lo cual, de cada palabra, Dios nos va a pedir cuentas. Por eso, acá hay una gran diferencia entre lo que es la palabra predicada y la palabra escrita. Y acá vemos también en la historia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel
aunque tenían la palabra escrita, se desviaban fácil de la voluntad de Dios y caían en el pecado, en la idolatría y en el desenfreno sexual. Por ejemplo, en 1 Samuel 3:1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y escuchen la expresión, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días? Significa que no era común oír la palabra del Señor. ¿Pero qué? ¿No tenían Biblia? Sí que tenían. Moisés ya había escrito los 5 primeros libros de la ley. El Pentateuco ya estaba escrito. Lo que no había era predicadores de lo que estaba escrito. ¿Y cómo vivía el pueblo en ese tiempo cuando no había predicadores que predicaran lo que estaba escrito? Bueno, jueces, la época de los jueces es esta. Dice que cada uno en el pueblo hacía lo que bien le parecía. Vivía como se le daba la gana. ¿Por qué? Porque cuando no hay predicadores que predican la palabra escrita, el pueblo se desenfrena. Porque lo que le da visión, sentido, objetivo, sentido de destino a la iglesia de Cristo es la predicación de la palabra de Dios. Y la predicación, por necesidad y por mandato bíblico, tiene que ser cara a cara. Si nosotros encerramos a los predicadores en sus casas, se va a cumplir la profecía del profeta Amós. Llegará el tiempo, dijo el profeta Amós de parte de Dios, que voy a enviar hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y van a recorrer el cielo y tierra, dijo el profeta, buscando la palabra de Jehová y no la van a encontrar. Y ese pensamiento me aterra. Porque eso no significa que se van a callar los predicadores, que no va a haber predicadores. No, va a haber predicadores de los que no predican. De los que no predican la palabra fiel. La verdadera palabra de Dios. La escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Sino que van a predicar lo que a la gente le gusta escuchar. Porque cuando el pueblo de Dios se acostumbra a no escuchar la verdad, cuando el pueblo de Dios se acostumbra a no tener sus predicadores que le predican la verdad, y nos parece que esto es lo normal, la nueva normalidad, entonces Dios va a entregar a esa nación, a esa comunidad, a ese pueblo, a esa iglesia, lo va a entregar a predicadores sinvergüenzas que predican por beneficio propio, por lucro personal, por fama personal, y desvían al pueblo de Dios. Esto pasó no solamente en el tiempo de Samuel, pasó en el tiempo de Josías y en otros momentos de la historia del pueblo de Israel. Ni hablar de la historia más cercana, en el tiempo de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica enterró la Biblia debajo del sillón del Papa. Y los predicadores de la verdad no estaban hasta que Lutero se levantó a predicar la palabra de Dios. Séptima y última razón de por qué la Iglesia es esencial. Hebreos 13:20. Y este quizás sea la más preciosa de las razones por las cuales la iglesia es esencial. Hebreos 13:20 dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Por qué la iglesia es esencial? Por causa del pacto eterno. ¿Qué pacto eterno, pastor? Bueno, en la eternidad pasada, antes que vos existieras, yo existiera, el mundo existiera, el universo existiera, el Padre le hizo una promesa a su Hijo. ¿Cuál fue la promesa? A esto se le llama pacto eterno. ¿Cuál fue la promesa que el Padre le hizo a su Hijo? Darle una humanidad redimida, justificada, santificada y glorificada. Una humanidad que el mismo Padre traería y le presentaría a su Hijo Jesucristo y que llevaría a esa humanidad al mismo lugar donde ellos habitaron por toda la eternidad, en el mismo reino de Dios. El Padre ama tanto al Hijo que le prometió darle una esposa. Y esa esposa que el Padre le prometió al Hijo es esa parte de la humanidad que está siendo salvada ahora por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, por medio del cual se predica este Evangelio. Esta
parte de la humanidad que Dios está rescatando, personas que del mundo entero Dios está rescatando, una porción de la humanidad que Dios está rescatando, Dios el Padre se la prometió a su Hijo en amor. El Padre ama tanto a su Hijo que le prometió una esposa. Nos hace acordar, ¿no? Cuando Abraham le pidió a su criado que vaya a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y no cualquier esposa, una esposa escogida con ciertas características. Bueno, también a nosotros nos eligió con ciertas características: lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo ignorante del mundo, lo menospreciado del mundo. Teníamos que tener estas características para ser parte de esa esposa gloriosa que Cristo va a recibir un día. Esa esposa gloriosa que Cristo va a recibir un día, el Apocalipsis le llama la iglesia. A la iglesia en Apocalipsis se le llama la esposa del Cordero. Si la iglesia, que es la prometida del Padre para el Hijo, es tan preciosa para el Padre como también es tan preciosa para su Hijo, porque la iglesia es la prometida al Hijo de Dios. Y por amor a su iglesia, el Hijo de Dios vino a rescatar a su esposa, a rescatar a su novia, muriendo por ella en la cruz del Calvario. Cristo murió por la iglesia, murió por los que habríamos de creer en Él. Dio su vida por nosotros, nos amó tanto, dice Pablo en Efesios, que se entregó a sí mismo por la iglesia. Si el Padre y Cristo aman así a la iglesia, ¿qué tan fuerte no debería ser nuestro afecto por la iglesia? A ver, estas son 7 razones por las cuales la iglesia es esencial, pero también son 7 razones por las cuales amo a la iglesia. Más allá de que es esencial, es evidente que la iglesia es esencial, no importa lo que piensen los demás, el gobierno, el Estado, el mundo entero, no importa. No importa lo que dicen ellos, la opinión del hombre no afecta a Dios ni lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero más allá de estas razones para mostrar que es esencial, también son razones para amar a la iglesia, para amarla, a la reunión del pueblo escogido de Dios. Y termino con esto, para preguntarte si acaso no deseas ser parte de esta familia. Si acaso no deseas ser parte de este pueblo al que Dios está llamando de todas las naciones de la tierra. Millares de personas hoy están siendo llamadas por Dios a darle la espalda a su pecado y a poner su fe solamente en Cristo como su Señor y Salvador. Millares de personas hoy están comprendiendo el significado de la muerte de Cristo y su resurrección, de cómo los afecta a ellos. Millares están siendo salvados y están siendo transformados por el poder de Jesucristo. Y quizás te preguntes, ¿será que el Señor me recibirá a mí en su familia? Bueno, esta es la promesa del Señor para vos. Dice la Biblia que todo aquel que ruegue a Dios por la misericordia de Cristo será salvado, será perdonado y será rescatado del mundo para ser parte de la familia de Dios.